Hola, mi nombre es Marco y estaré hablando sobre la generación del 27. Esta fue una generación literaria formada por un grupo de escritores que nacidos en fechas cercanas y movidos por un acontecimiento de su época se enfrentaron a los mismos problemas y reaccionaron de modo semejante ante ellos. Los principales representantes del grupo son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorea, Rafael Alberti, Damaso Alonso, Vicente Aleixandre, Miguel Hernández y Luis Cernuda. El acontecimiento que los unió y les dio el nombre fue el homenaje que el grupo hizo a Luis de Gonora en el año 1927 en Sevilla, al conmemorarse el tercer centenario de su muerte. Hay que destacar la influencia ejercida por Juan Ramón Jiménez. Todos ellos sentían la necesidad de encontrar un lenguaje poético que expresara mejor los temas que ellos trataban. Algunas de las características de esta generación es la tradición y el vanguardismo. Aunque ellos deseaban encontrar nuevas formas poéticas, no rompieron con las tradiciones de la poesía y sintieron cierta admiración por el lenguaje poético de Gonora, por nuestros actores clásicos y por las formas populares del romancero. A la par que la tradición, las corrientes del vanguardismo, sobre todo el surrealismo, ejercieron una gran influencia en este grupo de 27. Los escritores surrealistas exploraron el mundo de lo inconsciente y pretendían alcanzar la belleza absoluta, que está por encima de la realidad. Hablando de la intención estética de estos poetas, ellos intentaban encontrar la belleza a través de la imagen, pretendían eliminar del poema lo que no es belleza y así alcanzar una poesía pura. Querían representar la realidad sin escribirla, eliminando todo aquello que no es poesía. Hablando del el- Como ellos escribían en el tema temático, ellos sentían cierto interés especial por los grandes asuntos del hombre, como el amor, la muerte, el destino y temas encargados de raíces populares. En el estilo de escritura, ellos se preocupaban fundamentalmente de la expresión lingüística y buscaban un lenguaje cargado de lirismo. En cuestión de versificación en los versos de ellos utilizaron estrofas tradicionales y clásicas, también utilizaron un verso libre y buscaban un ritmo en la repetición de palabras, esquemas sintéticos y el paralelismo de ideas. Voy a hablar un poco de algunos autores de esta generación 27 y voy a iniciar con Gerardo Diego. Gerardo Diego nació en Santander en 1896 y murió en Madrid en 1987. Fue catedrático y miembro de la Real Academia de la Lengua. Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1925. Algunas de sus obras fue El romancero de la novia, Imagen, Manuel de Espumas, Versos humanos, Versos divinos, Paisajes con figuras, odas morales y poesía de creación, entre otras. Ahora con Pedro Salinas. Pedro Salinas nació en Madrid en 1892. Fue catedrático de literatura española en la Universidad de Sevilla y en la de Murcia. También enseñó durante el año de Cambridge y trabajó como secretario general de la Universidad de Verano de Santander. Durante la Guerra Civil se exilió y enseñó en varias universidades norteamericanas. Y algunas de sus obras, creo que la obra más importante de él fue La voz a ti de vida. Fue un extenso poema de amor en el que el poeta buscaba la manera más allá del mundo real, más allá de la amada, así, de la amada misma. Ahora con el siguiente escritor, poeta, que hablaré es con Miguel Hernández. Aquí tengo la imagen y pueden ver algunos versos de él. Miguel Hernández nació en Orihuela en 1910. Perteneció a una familia humilde y de niño se ocupó de los trabajos propios del campo. Más tarde trabajó en una tienda y en una notaría. Recibió las primeras enseñanzas de escuela en su pueblo, pero casi toda la cultura la recibió a través de lectura y sus ansias de saber. En 1934 se fue a Madrid, donde trabajó como secretario y conoció grandes poetas como Alexandre y Neruda. Tomó parte de la guerra civil del lado republicano. Al terminar el conflicto fue condenado a muerte, aunque se le rebajó la pena a 30 años. A causa de una tuberculosis, él murió en la cárcel de
Cante en 1942. Federico García Lorca es otro poeta que influenció en esta generación del 27. Él nació en Fuente Vaqueros, Granada, en 1898. Estudió letras y derecho en la Universidad de Granada y también música. En 1929 marchó a Nueva York con la intención de aprender inglés, pero el acontecimiento de aquella civilización fue para él como caer en el infierno. Él fue un hombre de una personalidad arrolladora y de una capacidad creativa fuera de lo normal, a pesar de su enorme simpatía y gracia, y a pesar de su capacidad para vivir intensamente. En todo momento predominaba su obra en el tono trágico y la presencia de la muerte rodeaba su poesía como un presentimiento. Sus obras líricas más importantes fueron canciones, poemas del cantejondo y romancero gitano. Y también su producción teatral tocaba dos temas, lo popular como, con obras como Mariana Pineda y las pasiones amorosas femeninas como Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba y Doña Rosita la Soltera. Ahora pasando con Vicente Aleixandre. Él nació en Sevilla el 26 de abril de 1898. A los 2 años se fue con su familia a Málaga. Al mar Mediterráneo estará presente siempre en su obra. Su ficción por la lectura fue enorme y a muy temprana edad él aumentó su estudio para el estudio a la literatura. Él también estudió Derecho y Comercio, pero se dedicó por entero a la poesía. Después de muchas literaturas, llegó a sus manos una antología de Rubén Darío, que despertó en él el gusto por la poesía e hizo brotar su vena artística. Toda su obra de él gira en torno al hombre, a lo que concibe como ser pesimista y angustiado. Esta visión del hombre hace que su poesía en su poesía se tratan temas como el amor, la vida, las pasiones, los sentimientos y la muerte. Sus libros de poemas más famosos son La destrucción o el amor, Sombra del paraíso e Historias del corazón. Y por último voy a hablar de Rafael Alberti. Aquí tengo una foto y una frase de él. La libertad no la tienen los que no tienen su sed. Rafael Alberti nació en Puerto de Santa María, Cádiz, en 1902 y murió en 1999. A los 15 años se trasladó con su familia a Madrid, se afilió al Partido Comunista y participó activamente en la política durante la Guerra Civil. Al acabar dicha guerra, se exilió, viviendo en Argentina y en Italia. En 1925 publicó Marinero en tierra, que en él refleja la nostalgia de su tierra natal. Recuerda trata recuerdos desde Madrid, cuando él vivió en Madrid. En esta línea escribió también El alba del Aleí, El amante, y en 1928 aparece su obra Sobre los ángeles, donde rompe con el lenguaje poético tradicional y utiliza técnicas surrealistas. He hablado un poco de cada escritor que influenció en esta generación del 27. Espero y haya tocado lo más fundamental sobre este tema. Gracias.